Hace 15 años, la empresa no era más que un cuartito de escobas arriba de una oficina de préstamos rápidos en el corazón de Ciudad Juárez. Éramos 4 compartiendo un escritorio rajado, un calentador que zumbaba como mosca y una cafetera que escupía más pozos que café. Las paredes olían a humedad y plástico quemado. Pero yo ni lo notaba. Estaba demasiado ocupada soldando cables que compraba en mercados de segunda mano y armando prototipos con pedazos de metal rescatados. Cada chispa de ese soldador tembloroso era como una promesa susurrada. Recuerdo el primer aparato que armé ahí, una cajita fea, pegada con cinta adhesiva y pura suerte. Me daba toques cada tercer uso. Pero cuando la luz parpadeó y el circuito fluyó sin problemas, supe que tenía algo de verdad. Esa caja se convirtió en la patente número 1, la semilla de todo lo que vino después. Los demás se reían cuando la llamé mi motor. Ellos veían chatarra. Yo veía los cimientos de un imperio. Trabajaba hasta el amanecer casi todas las noches, perdiéndome cenas, perdiéndome las historias de buenas noches con mi hija, Paloma. En su 8º cumpleaños, le juré que estaría ahí para cortar el pastel, pero estaba en ese cuartito, encorvada sobre cables. Me decía a mí misma que el sacrificio valdría la pena, que algún día ella lo entendería. Por esos días conocí a Jimena Salazar, una abogada con una mente afilada y cero paciencia para los juegos corporativos. La contraté con mi propio dinero para que revisara mi contrato. En un restaurante de comida corrida, se inclinó sobre la mesa astillada, bajándose los lentes mientras señalaba una cláusula con su pluma. Esto está muy vago en cuanto a la propiedad intelectual. Si alguna vez te traicionan, necesitas blindarte. Juntas. Reescribimos el contrato y lo registramos con una notarización en blockchain, antes de que la mayoría supiera qué era eso. Esa cláusula oculta se convirtió en mi seguro secreto. Si la empresa alguna vez violaba los términos, si se atrevían a borrarme, todas las patentes regresarían a mí sin discusión. No se lo conté a nadie, ni siquiera a mis colegas más cercanos. Era mi barandal invisible, guardado mientras yo me volcaba en invento tras invento. Nunca imaginé que esa misma cláusula, que me daba paz en ese entonces, algún día destruiría un imperio. Los años se volvieron un borrón de quemaduras de soldador, tazas de café vacías y cuadernos llenos de diagramas. Un prototipo se convirtió en 5, luego en 10, y antes de darme cuenta, ya estaba registrando mi patente número 16. Cada invento tenía su propio peso. Uno redujo los costos de ensamblaje en casi un 20%. Otro mejoró tanto la seguridad que hasta nos llegó una carta de agradecimiento poco común de la Secretaría del Trabajo. Para cuando llegué a la patente número 34, la empresa ya no era un changarro en Ciudad Juárez. Estábamos negociando contratos de millones de pesos. Y gente que nunca conocí repetía mis palabras en salas de juntas por todo el mundo. La sede se mudó a un rascacielos reluciente en el Paseo de la Reforma, con un vestíbulo que olía a cuero y limpiavidrios. Compraron una máquina de espresso que costaba más que mi primer coche. Y los ejecutivos usaban relojes que hacían más ruido que el zumbido de nuestros servidores. Yo seguía usando botas de trabajo en el laboratorio. No me interesaban los reflectores ni las sesiones de fotos trimestrales. Solo pedía espacio, presupuesto y la libertad de seguir creando. Una vez me dieron una placa inventora principal. Era brillante, pesada, del tipo que cuelgas en un pasillo que nadie recorre. No hubo mejora de oficina, ni equipo asignado, ni aumento más allá del ajuste estándar. Solo un título y una palmadita en la espalda antes de sacarme del escenario. Pero los inventos seguían fluyendo. No podía parar aunque quisiera. En los rincones tranquilos de la empresa, la gente lo notaba. Los ingenieros en turnos nocturnos murmuraban sin ella. Esto se vendría abajo. Lo escuché una vez en la escalera, 2 veces en la fila de la cafetería. Nunca lo decían muy alto. Las paredes de las torres corporativas tienen oídos indiscretos, pero esos susurros valían más que los discursos pulidos de los trajeados.
No necesitaba aplausos, necesitaba que el trabajo viviera, y mientras miraba el horizonte desde la ventana del laboratorio, pensaba en lo frágil que era todo en realidad, porque los motores solo siguen funcionando mientras alguien se acuerde de echarles gasolina. Lo noté antes de saber su nombre. Sus zapatos lustrosos resonaban en el vestíbulo de mármol como tapa de ataúd, y todos se enderezaban al pasar, como si de repente faltara aire. Diego Navarro llegó con la adquisición, presentado por la empresa matriz como el nuevo CEO visionario. Su currículum estaba lleno de palabras de moda: escalabilidad, disrupción, tuberías de innovación, pero si mirabas de cerca, era un rastro de startups quebradas e inversionistas quemados. Nada de eso le importó a la Junta. Vieron carisma en su sonrisa y compraron la ilusión. Se presentó como si fuéramos compadres de toda la vida. «Llámame Diego», dijo, extendiendo la mano como si una política de nombres propios pudiera borrar 15 años de callos en mis palmas. Se la estreché, ya sintiendo lo resbaloso. En semanas, los cambios comenzaron a sentirse. Las juntas a las que siempre asistía desaparecieron de mi calendario. Las revisiones de presupuesto se hacían sin mí. Las sesiones de estrategia pasaban tras puertas cerradas donde mi gafete ya no abría. Luego vinieron los recortes. Mi presupuesto para el laboratorio se cortó a la mitad con una sola línea etiquetada como reasignación para iniciativas de marketing. 2 de mis mejores ingenieros fueron reubicados a algo llamado Célula de Innovación, liderada por un tipo que no podía explicar torque sin buscar en Google. Sus escritorios estaban vacíos antes de que me enterara. Me dije que era temporal. Las adquisiciones traen caos. Tal vez se calmaría, pero cuando abrí el correo con la factura de la colegiatura de Paloma, viendo números que parecían multiplicarse cada semestre, la verdad entró más que nunca. La lealtad había construido este imperio, pero no estaba pagando el futuro de mi hija. La voz de Diego resonaba en cada pasillo, ensayada y resbalosa. Hablaba de crecimiento, de horizontes brillantes, mientras yo veía los cimientos moverse bajo mis pies. Y en el fondo, sentí el primer temblor de lo que venía, como el zumbido de una máquina antes de descomponerse. Cuando empezó la junta trimestral, me senté al fondo, apretando mi taza de café, como si fuera lo único sólido en la sala. Mis diapositivas semanas de datos, gráficas y resultados de pruebas estaban cargadas en la agenda. La patente 35, un proceso adaptativo que reduciría el tiempo muerto en casi un 11%, estaba lista para brillar. Diego accionó el control remoto antes de que pudiera levantarme. La pantalla se iluminó con fotos brillantes de fábricas y trabajadores sonrientes. En la esquina, un título decía Optimización Next Phase, con su cara en la primera diapositiva. Mis datos llenaban las gráficas. Mis palabras estaban en los puntos, pero mi nombre no aparecía ni una vez. La junta se inclinó hacia adelante, asintiendo mientras Diego hablaba como si él hubiera soñado todo en el asiento trasero de su coche. Usaba frases que nunca puse en mi trabajo Adopción Viral. Sinergia escalable, pero los números eran míos. Cada prueba nació de las horas que pasé en el laboratorio. Apreté la taza más fuerte, con los nudillos blancos, mientras risitas educadas resonaban en la mesa por sus chistes ensayados. Cuando terminó, el aplauso fue cortés. Diego se regodeó, ajustándose los gemelos como si el aplauso fuera oxígeno. Me quedé en mi asiento, en silencio, con el sabor amargo del café quemado en la lengua. Mientras la sala se vaciaba, un ingeniero joven al que había mentorado años atrás, Gael, se quedó cerca. Su voz apenas se oyó. «Lo siento», murmuró, desviando la mirada. Asentí una vez, pensando que su disculpa era solidaridad. Esa noche, mientras recogía archivos en el laboratorio, pasé por la bandeja de la impresora y me detuve en seco. Encima estaba una de mis propuestas preliminares, marcada como confidencial, dirigida no al departamento de investigación, sino a la asistente ejecutiva de Diego. Las iniciales de Gael estaban en los metadatos,
Deslicé el papel de vuelta a la bandeja y salí sin decir nada. En el aguijón silencioso de la traición, entendí que Diego no necesitaba borrarme, solo ya tenía manos dispuestas a ayudarlo, y al mes siguiente, los cuchillos salieron más afilados que nunca. La sala de juntas parecía un escenario ese día, con la mesa de nogal brillante bajo luces empotradas y botellas de agua alineadas con etiquetas perfectamente enfrentadas. Diego estaba al frente, con una sonrisa ensayada, sus ojos saltando hacia los directores como si fueran su público. Yo me quedé al fondo, una sombra silenciosa con una carpeta de notas de progreso. No empezó con proyecciones ni resultados trimestrales. En cambio, sacó una carpeta manila de debajo de la mesa y la levantó como si acabara de hacer un truco de magia. Antes de seguir, dijo, un poco de limpieza. Cuando abrió la carpeta, reconocí el papel al instante, mi contrato original, firmado en los días del cuartito de escobas, manchado de café y arrugado en los bordes. Mi nombre estaba garabateado al final, con la letra apresurada de alguien que no había dormido en 2 noches. Diego lo levantó. Esto, dijo, es lo que vale la lealtad. Su tono goteaba falsa compasión. La junta rió incómoda. Metió la primera esquina en una trituradora enchufada detrás de él. La máquina gruñó y siseó mientras la página desaparecía centímetro a centímetro. Hizo una pausa tras cada tira, mirándome directamente, con la cabeza inclinada como depredador jugando con su presa. Has tenido una buena racha, Aitana, continuó. Pero seamos honestos, la innovación necesita energía fresca, no alguien aferrado a las ideas de ayer. El último pedazo cayó al cesto. Confeti en un funeral. Se alisó la corbata y soltó la frase que había ensayado por semanas. A partir de este momento, tus servicios ya no son necesarios. El silencio se espesó en la sala. Un director carraspeó, pero no dijo nada. Otro estudió su celular como si los precios de las acciones lo protegieran de la vergüenza. Puse mi carpeta en la mesa, la cerré con cuidado y me puse de pie. Mi corazón latía firme, no frenético. Entendido, dije, con voz tranquila. Luego me di la vuelta y salí, sin dedicarles a Diego ni a su trituradora una segunda mirada. Porque lo que él no sabía, lo que ninguno sabía, era que el verdadero contrato aún vivía en otro lado, esperando este momento exacto. Mucho antes de que Diego cruzara nuestras puertas, ya había sentido la necesidad de blindarme. Era el 3er año, y acabábamos de cerrar nuestro primer gran acuerdo de licencia con una empresa de robótica en Monterrey. Sus abogados exigían una cadena de custodia clara para la propiedad intelectual. Al revisar el lenguaje de mi contrato original, los huecos eran tan grandes que un pleito cabía de sobra. Ahí fue cuando llamé a Jimena Salazar. Jimena no parecía de esas abogadas de anuncios brillantes. Usaba sacos de segunda mano. Llevaba el pelo recogido en un moño apretado y siempre pedía papas fritas grasosas en el restaurante donde nos veíamos. Pero leía contratos como si fueran manuales de bombas. Todavía recuerdo cómo golpeó un párrafo con su pluma y dijo: si alguna vez te traicionan, necesitas el poder de recuperar todo. Trabajamos línea por línea, palabra por palabra, hasta que la cláusula quedó impenetrable. Estaba enterrada en el contrato bajo reversión de propiedad intelectual en caso de incumplimiento. Jimena insistió en notariarla digitalmente, en uno de los primeros sistemas con timestamping en blockchain, inmutable, geolocalizado, replicado en 3 servidores y un disco offline en una caja fuerte ignífuga. Lo pagué de mi bolsa. Nadie en la empresa supo. Ese era el chiste. Pasaron los años y casi no pensaba en ello, hasta que la trituradora zumbó detrás de Diego y mi contrato se hizo confeti. En la superficie, parecía una humillación. En realidad, fue el gatillo. Al triturar el documento y despedirme sin proceso debido, Diego había caído directo en el incumplimiento. Esa noche, sentada en mi departamento mirando las luces de la ciudad, mi celular pesaba en mi mano. Cuando Jimena contestó, apenas pude hablar.
Me despidieron, en público. Trituró el contrato. Del otro lado, la escuché sorber su café, tranquila como siempre. Luego vino su respuesta seca y precisa. Entonces es hora de abrir la bóveda. Y con esas palabras, la guerra comenzó en silencio. Jimena se movió más rápido que cualquiera en ese edificio de vidrio y mármol. Para la mañana siguiente, ya había presentado la notificación de incumplimiento con verificación de blockchain y una lista completa de todas las patentes a mi nombre. La envió primero al equipo legal interno de la empresa. Una cortesía que parecía más un disparo de advertencia. En horas, el silencio de su lado hablaba por sí solo. Ni bravatas ni amenazas. Solo peticiones nerviosas de aclaraciones y tiempo para revisar. Me imaginaba el pánico floreciendo en sus oficinas del piso 13. Los abogados sudando en sus trajes a medida al darse cuenta de la trampa en la que Diego los había metido. Entonces, llegó la primera onda. Un socio fabricante alemán me contactó directamente a mí, no a la empresa. El correo era corto y clínico, pidiendo una certificación de cumplimiento ligada a la patente 26. Sin mi firma, su línea de producción no podía avanzar. Dejé el mensaje reposar en mi bandeja. El peso de su dependencia zumbando en cada palabra. Para la tarde, otro socio amenazó con cancelar un pedido trimestral si no se confirmaba la propiedad. La máquina que había crecido demasiado para fallar ahora se ahogaba en sus propios contratos, y yo era la única con el tanque de oxígeno. Mientras tanto, mi celular empezó a vibrar con números desconocidos. Una firma de capital privado en Guadalajara dejó un buzón de voz, ansiosa por discutir adquisición exclusiva de propiedad intelectual. Una empresa rival de automatización con la que no hablaba en años. Me invitó a comer, prometiendo una cifra que empezaba con 7 ceros, hasta una startup del Bajío que alguna vez descarté por imprudente. Ahora ofrecía opciones de acciones y un cheque en blanco. No respondí. Todavía no. Quería que todos lo sintieran el cambio súbito de gravedad. El imperio que Diego creía controlar ya no se movía a su ritmo, se movía al mío. Y por primera vez en 15 años no estaba corriendo tras plazos. Los veía correr a ellos, una torre de cristal a la vez, mientras yo me quedaba perfectamente quieta. No pasó mucho antes de que Diego saliera de detrás de su escudo de sala de juntas. Una noche, mi celular vibró con un número bloqueado. Su voz llegó resbalosa, pero más débil de lo que recordaba. Aitana, seamos razonables. Empezó. Podemos dejar atrás este mal rato. 2 millones de pesos, transferidos de inmediato. Más beneficios para la transición. Solo pedimos tu firma en un acuerdo de confidencialidad. No hay necesidad de que esto se ponga feo. Lo dejé hablar, cada palabra goteando la desesperación que creía ocultar. Cuando terminó, dije en voz baja, no solo tomaste mi trabajo. Diego, intentaste borrarme y yo no me vendo por silencio. Luego colgué, esa noche, sentada a la mesa de la cocina. La factura de la colegiatura de Paloma seguía abierta junto a mi laptop. Durante años, me había dicho que los sacrificios eran por ella, que las noches largas y los cumpleaños perdidos eran inversiones en un futuro que merecía. Ahora me preguntaba si me vería como fuerte o como alguien que se dejó usar. Cuando Paloma entró de estudiar, me encontró mirando los números. Puso una mano en mi hombro y preguntó qué pasaba. Por primera vez le conté la verdad, no la versión pulida, sino toda la historia. Le hablé del contrato, de la cláusula y de la oferta de Diego para comprar mi silencio. Sus ojos no titubearon. Mamá, dijo, firme como piedra. Toda tu vida has peleado por los demás. Por una vez, pelea por ti. Sus palabras pegaron más fuerte que cualquier amenaza legal. Me di cuenta de que la guerra que libraba no era solo contra Diego o la empresa. Era contra esa parte de mí que había sido condicionada a aceptar migajas a cambio de lealtad. Así que cerré la laptop, aparté la factura y tomé el celular. No para devolverle la llamada a Diego, sino para decirle a Jimena que íbamos con todo,
El tiempo de ser razonable había terminado. La sala de juntas no había cambiado desde el día en que Diego alimentó mi contrato a la trituradora. La misma mesa de nogal pulido se extendía entre paredes de vidrio. Las mismas sillas de cuero estaban en filas perfectas y las mismas personas evitaban mi mirada cuando entré. La única diferencia era que esta vez no era una invitada. Era la tormenta que habían intentado ignorar. Puse una carpeta de cuero en la mesa y la abrí despacio. 2 documentos se deslizaron hacia adelante. El primero era un acuerdo de licencia en mis términos, 7 millones de pesos por adelantado. 25% de las ganancias netas, renovable cada 5 años. El segundo era una declaración de intención de transferir todo mi portafolio de patentes a competidores. Nombres con los que habían pasado la última década tratando de competir. La sala se quedó inmóvil. La directora financiera ajustó sus lentes, escaneando la primera página como si esperara encontrar una escapatoria en tinta invisible. Uno de los directores carraspeó, pero su voz se quebró antes de formar palabras. Diego se recostó en su silla, intentando recuperar el porte que alguna vez los engañó a todos. «Esto es extorsión», escupió. Lo miré a los ojos, mi voz más fría que las paredes de vidrio que nos rodeaban. «No, esto es rentar lo que nunca fue tuyo». Las palabras cayeron más pesadas que cualquier amenaza. Incluso los directores que rieron durante mi despido miraban los documentos como si fueran cables vivos. Sabían lo que estaba en juego. Cada línea de producción, cada contrato, cada precio de acción dependía de las firmas frente a ellos, por primera vez. Diego no tuvo nada que añadir. Su mandíbula se movía como si triturara piedra, pero el bravado se había ido. El silencio envolvió la sala hasta que uno de los asesores legales más callados finalmente extendió la mano, jalando el acuerdo de licencia hacia sí con manos temblorosas. Cerré la carpeta, la deslicé bajo mi brazo y me fui sin decir más. Detrás de mí, escuché el murmullo bajo de discusiones estallando, el sonido de un imperio dándose cuenta de que no le quedaban cartas por jugar. Les tomó 47 minutos a puerta cerrada decidir cuánto orgullo estaban dispuestos a sacrificar. Cuando la puerta se abrió, un asistente legal entró, con manos temblorosas, deslizando el acuerdo de licencia firmado sobre la mesa. Todas las páginas inicialadas, la tinta aún húmeda. Un comprobante de transferencia estaba grapado al final, 7 millones de pesos, transferidos el mismo día, y 25% de las ganancias netas por cada producto ligado a mis 34 patentes. No sonreí, no les agradecí. Simplemente recogí los papeles, los guardé en mi carpeta y salí. Las torres de vidrio del Paseo de la Reforma se alzaban a mi alrededor, sus reflejos fracturados en el aire fresco de otoño. Por primera vez en años, me sentí más ligera. No porque hubiera ganado, sino porque ya no pertenecía a su mundo de humo y espejos. Esa noche, no fui a comprar coches de lujo ni a reservar unas vacaciones. Conduje al norte, más allá de las luces de la ciudad, hasta un pueblo tranquilo donde crié a mi hija. En una oficina rentada sobre una panadería, me reuní con Jimena. Juntas, redactamos el acta constitutiva de la Fundación Valverde para Mujeres en Ingeniería. El objetivo era simple: becas, mentorías y una red lo bastante fuerte para que ninguna joven inventora tuviera que esconder su nombre tras la ambición de alguien más. Semanas después, vi al primer grupo de becarias abrir sus cartas de aceptación. Sus rostros se iluminaron con la misma chispa que sentí alguna vez en ese cuartito de escobas, soldando cables con dedos quemados, solo que esta vez sus futuros no serían dictados por los caprichos de una sala de juntas. Esa noche regresé a casa. Me senté junto a la ventana y dejé que el silencio se asentara. El horizonte de la ciudad brillaba a lo lejos, un recordatorio de lo que construí y de lo que casi me quitaron. Susurré en la oscuridad, no con amargura, sino con claridad. Pensaron que triturar mi contrato me borraría. En cambio, borró su ilusión. Mi nombre ya no será susurrado, estará grabado en el futuro,
y mientras el viento de otoño hacía temblar el vidrio, entendí que la venganza nunca fue el punto. El legado sí lo era.